Presentábamos en el día de hoy lo que es el plan de obras a nivel nacional presentado por Alberto Fernández en videoconferencia con distintos protagonistas que tienen que ver con la educación universitaria. Un plan que deriva obras a más de 19 provincias que tienen universidades nacionales de acá hasta el 2023. Lo que decíamos, más allá del plan, de la inversión, de la obra, es un gesto también del gobierno hacia la educación pública. Por eso vamos a conversar sobre este tema con Florencia Granato, que es doctora en Economía, ahí la vemos, y además secretaria adjunta de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cómo está, Florencia? Un placer. Hola, buen día. Un placer para mí estar con ustedes compartiendo el análisis de estas noticias. ¿Cómo te va, Florencia? Muy buenos días. Buenos días. Uno se imagina que se recibe de muy buen ánimo por parte de la comunidad universitaria este tipo de anuncios, ¿no? Sí, totalmente. Ponerlo en el marco de esta recepción, que creo que si han escuchado las palabras del rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, eran obras que ya desde el 2015 había propuesto la universidad, que habían tenido en principio hasta un proceso licitatorio realizado para ser iniciadas las obras y que luego ante la requisitoria del gobierno nacional de turno de que las universidades financiasen el 50% de la contraparte con sus fondos, fue donde estos pliegos de licitación quedaron sin efecto porque las universidades no contaban con esos fondos. Esto lo ha explicado Roberto Robere y ha sido la realidad de los últimos años en el sistema universitario nacional. Entonces, es más que bienvenida la noticia, en tanto y en cuanto ese 50% ahora va a ser aportado por el Tesoro Nacional. Claro. Bueno, y como decía Mariano, Florencia, esto más allá de la inversión económica y lo que significa para las universidades como obras, sino también está una mirada distinta de la educación pública, ¿no? Bueno, justamente, ¿no es cierto? Esto en el marco de, yo estaba revisando ante la invitación que ustedes nos hacían, una información que habíamos trabajado desde el gremio docente, donde soy, como vos bien dijiste, secretaria adjunta, sobre la evolución del presupuesto nacional con destino al desarrollo de la educación superior en los años del gobierno anterior, con una caída constante tanto de la inversión, o sea, de las obras de inversión en universidades, medida como porcentaje del PBI, fue una caída constante desde el 2015 al 2019 y lo mismo ocurrió con los gastos de funcionamiento de las universidades, o sea, todo el presupuesto destinado a educación superior. Entonces, venir de ese proceso de quita de importancia en el presupuesto nacional a la educación superior, empezar con este tipo de medidas que además entendemos están en el marco de una reactivación de la economía post-pandemia, que habrían indicadores acerca de alguna reactivación, sobre todo en el sector de construcción a nivel nacional. Entonces, es una forma de, desde la inversión en las universidades, en la educación pública, también allanar el camino para la recuperación post-pandemia, ¿no es cierto? Estos proyectos de inversión pública que está realizando el gobierno. Además, esto también con lo que ustedes señalaban, en el marco de que no es el único ámbito vinculado a la educación superior y de la ciencia y tecnología que se está fortaleciendo. Ha habido recientemente una noticia que se redestinaban fondos que antes estaban destinados a la Agencia Federal de Investigaciones de Inteligencia, la AFI, se redestinaban a ciencia y tecnología, lo anunciaba el presidente con Salvareza y con Peirano, quienes están a cargo del Ministerio y de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. Entonces, hay toda una apuesta a la educación pública y a la ciencia y a la tecnología pública que es por lo menos un aliciente para el sector y para el país, entiendo yo, ¿no es cierto? Florencia, lo que
también tiene una mirada federal, me parece que es interesante, ¿no? El reparto de las universidades abarca prácticamente a todas las provincias, son 19, claro, son 19 provincias, 47 universidades que están involucradas en este plan. Esa mirada también es positiva porque el conocimiento no tiene un lugar, es de todo el territorio, ¿no? Bueno, esa mirada es, como ustedes bien dicen, positiva, tiene que ver con una historia y tradición, ¿no es cierto?, del sistema de educación pública superior en el país, de la idea de tener universidades en los distintos puntos del país, tratar de descentralizar y federalizar de alguna manera el acceso a la educación superior. Ustedes saben muy bien que si bien seguimos recibiendo en muchas universidades estudiantes de distintos puntos del país, ya muchos pueden encontrar las carreras que buscan en localidades mucho más cercanas a sus residencias. Claro. Eso ha sido un logro de la historia del sistema universitario argentino, que así hemos logrado gestarlo, y esto, como vos bien decís, sigue reforzando esa lógica, ¿no es cierto? Sigue reforzando la lógica del acceso a la educación superior para todos, de mejores condiciones de infraestructura en ese acceso también para todos y todas, además, hasta donde comprendo, desde las prioridades que las mismas universidades han establecido, ¿cierto? Eso está bueno, Entonces, bueno también, que se le dé lugar a ver cuál es... respuesta... Sí, perdón. No, que está bueno eso porque hay veces que la inversión va a un lugar en donde son necesarias, pero tal vez hace falta en otras, o en otros lugares. Entonces está buena la participación de las mismas universidades para los destinos de estos fondos, ¿no? Eso es algo muy importante. Claro, de acuerdo a lo que necesita hacer, refacción, ampliación. Y yo quería también resaltar que me parece que es importante en esto del federalismo, que las decisiones se toman, ¿no es cierto?, por lo que uno aprecia, ¿no es cierto?, en un Ministerio de Educación donde por lo menos los actores que estaban ayer cuando se anunciaba la medida, ¿no es cierto?, son todos han sido, muchos han sido rectores, ¿sí? Estaba, bueno, la presidenta del CIN, el vicepresidente del CIN, ¿no?, que son actualmente rectores, pero además Trota ha sido rector universitario, Persic, que está en la Secretaría de Políticas Universitarias también, Gabriela Dicker, que también estaba en la presentación de ayer, era rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entonces, hay un conocimiento del terreno, ¿no es cierto? O sea, hay un conocimiento de cuáles son las necesidades que tienen las universidades. Y bueno, y hay una apuesta ahí a consolidar el sistema de educación pública, que es central, que no lo tenemos que escindir del resto del sistema de educación pública, ¿no? Primaria, secundaria, nivel inicial, que son también áreas que hay que fortalecer, que hasta donde yo pude escuchar del ministro de Educación también iba a haber refuerzos presupuestarios a través de las provincias para la vuelta ya hay un refuerzo aulas, para este retorno. Hay un refuerzo para el retorno a la presencialidad, digamos, en algunas con todos los elementos que hay que adquirir. Exactamente, lo estuvimos desglosando en días anteriores. Exacto, entonces también ahí hay esto que vos señalabas, una mirada federal, dar el lugar justamente a los gobiernos provinciales para que estén diciendo cuáles son esas prioridades para consolidar las escuelas y demás, los establecimientos educativos para el retorno a las clases. Entonces me parece que se está intentando dar respuesta a varias necesidades que la población tiene, interesante. que tienen que ver con infraestructura para la educación y también con ayudar a reactivar la economía del país. Sí, un anuncio que creo que se celebró en general en todo el país. Florencia, yo te saco un ratito del anuncio de ayer del presidente, pero para hablar de la situación de las universidades hoy, en esta época de cuarentena, tanto que se ha hablado de las clases presenciales si vuelven o no, de los exámenes también, que hubo tanta polémica también por parte de los alumnos que quieren recibirse, quieren rendir, de los profesores. Contanos cuál es la situación actual ahora. Mira, creo que hubo un artículo, no sé si pudieron ver, de página 12 sobre la situación de las universidades y la toma de exámenes finales y parciales, que muestra, el artículo sobre todo lo traigo a colación porque muestra una diversidad de situaciones, ¿no? Cada universidad en su autonomía ha intentado encarar este tema y darle una resolución.
localmente, bueno, sobre todo la prioridad está puesta para la vuelta a la universidad de los trabajadores, o sea, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, establecer protocolos y reglamentos de cuidado, obviamente, de la salud de los trabajadores para poder volver a trabajar al campus. Y en ese marco también, gradualmente, en cuanto se pueda, ir facilitando que los estudiantes puedan ir a la universidad para finalizar actividades prácticas y demás que tienen pendientes del primer cuatrimestre, hacer lo propio con las del segundo, que necesiten prácticas de laboratorio, salir a campo en el mismo campus de la universidad, por ejemplo. Y después el tema de los exámenes, claro, sobre todo finales, que no se hayan podido tomar en la virtualidad. ¿Se han tomado exámenes finales a través de lo virtual, Florencia? Se han tomado algunos exámenes virtuales. ¿Eso de quién dependía? ¿Del tribunal? Toda la información. Sí, perdón. ¿Dependía del tribunal, del docente a cargo, de la facultad? ¿Cómo fue el criterio? Sí, hubo, no sé si ustedes recuerdan, hay una resolución rectoral que suspendía los exámenes generales y permitía que hubiesen exámenes especiales, claro, turnos especiales de examen. Y sobre todo la invitación de esa resolución rectoral era para asegurar la terminalidad, o sea, aquellos estudiantes que no habían podido ya cursar porque no tenían materias para cursar, sino que solamente tienen que rendir finales, pudiesen hacer. Entonces eran básicamente los estudiantes a lo que se propendía para que pudieran graduarse estudiantes de los últimos años. ¿Sí? Sí. En principio eso se ha avanzado, eso ha podido ser efectuado por las facultades y por los dos, obviamente dependiendo de la asignatura, las características didácticas y epistemológicas de la disciplina que se imparte, ¿no es cierto? Hay disciplinas que pueden pensar que la virtualidad es factible como intermediario en ese examen y otras que no, ¿no es cierto? Si uno tiene 100 alumnos y tiene que tomarles escrito de forma remota, es como que uno le cuesta imaginarse cómo eso puede ser llevado a cabo. Igualmente, si tiene que tomar examen oral de 100 alumnos, eso también se vuelve una tarea que puede llegar a ser eterna o llevar jornadas y jornadas, ¿cierto? Entonces, en principio esa terminalidad estuvo garantizada y lo que hicieron cada una de las 5 facultades de la universidad fue dictar resoluciones para sus facultades reglamentando esa resolución rectoral. Y en principio, en general, salvo una facultad, pero el resto determinaba que entre 5, después ampliaron a 10 materias que pudiesen estar adeudando los estudiantes, o sea, que tuviesen que rendir hasta tenían la posibilidad de rendir. Bien, perfecto. Bueno, esto es una situación... Lo que se ve con más dificultad es eso de la masividad. Claro, eso es más difícil. Bueno, una situación absolutamente atípica, como lo decimos siempre, todos hemos ido aprendiendo en ese día tras día y ojalá que volvamos a recuperar eso que comentaba Florencia, ¿no? Esa presencialidad, aunque sea de a poquito, ya para el próximo cuatrimestre. Ha sido muy amable, Florencia. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Encantada y saludos a la audiencia. El próximo contacto es para hablar un poco de economía, Florencia. Bueno, muy bien. Nos vemos. Hay mucho para hablar sobre eso. Hasta luego. Hasta luego, gracias. No, por favor, es un placer.